Les voy a hablar sobre el teorema del seno, o también conocido como ley de senos. Al observar este triángulo, lo primero que tenemos que hacer es identificar sus ángulos y sus lados. Los voy a representar con una letra mayúscula. En este caso A, B y ángulo C. Los lados siempre van a ser lo que están opuestos al ángulo. En este caso, el lado A va a ser el que está opuesto al ángulo A. En este caso, A. El lado B va a ser el que está opuesto al ángulo B. Y el lado C va a ser el que está opuesto al ángulo C. Lo que nos dice este teorema es lo siguiente, que es una relación de proporcionalidad entre las longitudes de los lados de un triángulo y los senos de sus respectivos ángulos opuestos. ¿Qué quise decir con esto? Que este teorema va a trabajar el ángulo con su lado opuesto, ya sea esta parejita amarilla, esta parejita verde o esta parejita rosa. Y además, el teorema del seno siempre trabaja con triángulos oblicuángulos. ¿Qué quiere decir? Que no son triángulos rectángulos. En fin, lo que nos quiere decir este teorema es que el lado A entre el seno de A, del ángulo A, es igual al lado B entre el seno del ángulo B, que también es igual al lado C entre el seno del ángulo C. Y esta va a ser la fórmula con la que vamos a trabajar con respecto al teorema del seno. Pero no siempre se usa todo esto completo. Siempre vamos a usar dos de estos, ya sean A y B, o A y C, o B y C. Siempre se trabaja con alguna de estas parejas, no siempre vamos a trabajar con la fórmula completa que había mostrado anteriormente. Pero para darnos cuenta cuándo se aplica el teorema del seno, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Lo principal es que el triángulo que nos den tienen que tener como dato dos ángulos y uno de sus lados. Por ejemplo, acá tengo este triángulo y nos dan como dato dos ángulos, ya sea el A y el ángulo B, con uno de sus lados, quiere decir, ya sea en este caso lado B o lado A. Y cuando nos den uno de estos, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que tenemos que trabajar con el teorema del seno. O también tenemos otra alternativa para darnos cuenta. Cuando trabajamos, nos dan como dato dos lados y uno de sus ángulos. Ya sea, acá tenemos el triángulo, nos dan lado A, nos dan lado C y uno de sus ángulos, ya sea ángulo A o ángulo C, que en este caso lo voy a poner como ángulo C. Esas son las dos cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con el teorema del seno. Y para darnos más cuenta sobre esto, tenemos que ver que nos den como dato una pareja, es decir, el ángulo A con su lado C y algún otro dato, ya sea A o B, no va a importar eso. Y ahora vamos a aplicar todo lo aprendido en un ejercicio. Acá nos piden hallar el lado X. Acá tendríamos nuestra formulita para darnos cuenta con qué vamos a trabajar. Lo que vamos a hacer es colocarle los nombres a los lados y a los ángulos. A este le voy a poner ángulo A, su opuesto sería el lado A. Al ángulo B lo voy a colocar acá y su lado opuesto sería B. Y al ángulo C, su lado opuesto C.
Después debemos encontrar la pareja de ángulos y lados completa. Empecemos con A. Están incompletos los datos, con B. Incompletos los datos, y con C tenemos el ángulo y el lado. Es decir, que la pareja vendría a ser la letra C. Es decir, que vamos a trabajar sí o sí con esta parte. Y luego buscamos lo que queremos encontrar. En este caso acá nos pide hallar lado X que corresponde al lado A. Entonces sabemos que la otra parte de nuestra fórmula para poder resolver este triángulo sería esta. ¿Qué hacemos? Transcribimos esta parte. A entre el seno del ángulo A igual a C entre el seno del ángulo C. Luego tenemos que reemplazar los datos. A sabemos que es nuestra incógnita, colocamos X. El seno de A vendría a ser seno de 48 grados igual a C, el lado C que equivale a 15 metros, entre el seno de C que sería 60 grados. Seno de 60 grados. Acá lo que vamos a necesitar despejar es la X. Entonces, como es que el seno de 48 grados está dividiendo, pasaría multiplicando. Así. X es igual a 15 metros sobre el seno de 60 grados. Como está dividiendo, pasa multiplicando. Por seno de 48 grados. Después colocamos en la calculadora 15 por el seno de 48 grados dividido el seno de 60 grados y nos daría como resultado 12,87 metros. Y este vendría a ser el resultado del lado que nos estaban pidiendo. Y ahora vamos a ver otro tipo de ejercicio con mayor dificultad que el ejercicio anterior. Vamos a empezar con poner los nombres de los ángulos y los lados. Este ángulo lo voy a nombrar A y su lado opuesto vendría a ser A. Este ángulo lo voy a nombrar B y su lado opuesto B. A este ángulo lo voy a nombrar C y su lado opuesto C. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar la pareja completa. Comenzamos con A. ¿Tiene datos completos? No. Continuamos con B. ¿Datos completos? Sí, ya que tiene ángulo y lado. Entonces sabemos que nuestra primera parte de la fórmula va a ser la parte B. Y la otra parte sería buscar nuestra incógnita. Nuestra incógnita sería la 2C. Pero nos podemos ver que no tenemos el dato del ángulo C. Pero esto es más fácil. Sabemos que la suma de los triángulos siempre suman 180. Entonces lo que vamos a proceder para hacer para averiguar cuánto equivale este ángulo es lo siguiente. Sabemos que A más B más C es igual a 180 grados. Entonces lo que hacemos es reemplazar. El ángulo A, ¿cuánto vale? 100 grados. El ángulo B vale 28 grados. Y el ángulo C es lo que queremos saber. Igual a 180 grados. Vamos a despejar para que quede solita el ángulo C. Esto, como está en positivo, pasa a negativo. Sería 180 grados menos 100
menos 28 grados igual a C. Resolviendo estos cálculos me da como resultado que ángulo C vale 52 grados. Y ahí es cuando averiguamos que el ángulo C vale 52 grados. Ahora sabemos que lo que vamos a aplicar es esta parte de la fórmula. Lo transcribimos, sería entre el seno del ángulo P es igual a lado C entre el seno del ángulo C. Lo que hacemos es reemplazar B vale 9 metros, el seno de B vale 28 metros, es igual a lado C, que es lo que queremos saber, entonces X, y seno C, como habíamos dicho anteriormente, vale 52 grados, entonces sería seno de 52 grados. Como queremos despejar X, vamos a pasar esta parte multiplicando. X es igual a seno de 52 grados por 9 metros dividido seno de 28 grados. Lo que X, el lado C, quiero decir, equivale a 15,1 metro. Y ahí nos daría nuestro resultado final. Y acá es cuando concluimos el teorema del seno.